Capítulo 1. Las ciencias de la complejidad. ¿Qué es complejidad? Como tal, el concepto de complejidad hace referencia a algo que se encuentra construido por diferentes elementos que se interrelacionan. Para Bruce Edmonds, complejidad significa la propiedad de una expresión del lenguaje que sea difícil de formular su comportamiento general, incluso cuando se suministra la información casi completa acerca de sus componentes atómicos y sus interrelaciones. Pero para el Premio Nobel de Física, Murray Gell-Mann, la definición no técnica de complejidad efectiva sería la longitud de una descripción altamente comprimida de las regularidades de la entidad bajo consideración. Como ejemplos de sistemas complejos adaptativos, Gell-Mann enumera relaciones químicas prebióticas de nuestro planeta, que condujeron a la vida, a la evolución biológica, el comportamiento de cada organismo individual. También son sistemas complejos adaptativos las partes de los organismos, como nuestro sistema inmunitario, el funcionamiento del cerebro humano, la evolución cultural humana y las organizaciones humanas como las empresas. Los sistemas simples evolucionan en una forma más rápida de los sistemas complejos, gracias a la existencia de formas intermediarias estables, es decir, cuando están organizados en jerarquías. Esto explica el predominio de estas en los sistemas complejos naturales. Según Paul Seegers, el concepto de complejidad no tiene una definición simple, y establece cómo el camino más adecuado analiza las características de los sistemas complejos. La complejidad no está localizada en un punto específico del sistema, y es el resultante de la interacción entre los componentes del sistema. Los sistemas complejos generalmente están asociados con los seres vivos. Ejemplos de sistemas complejos. Frecuentemente se dice que las ciencias de la complejidad son las ciencias que estudian los sistemas complejos. Por tanto, es útil presentar algunos ejemplos de esta clase de sistemas, como puede ser el cuerpo humano, la familia, la economía, los ecosistemas, un hormiguero lleno de túneles que se conectan entre sí, una red de jerarquías bien organizada entre la reina, obreros, soldados, etc. Capítulo 5. Emergencia. ¿Qué es la emergencia? Según el diccionario de la RAE, la palabra emergencia tiene como primera acepción la acción o efecto de emerger. Se origina del latín emergere, que significa brotar, salir a la superficie del agua o de otro líquido. Pero como ya vimos, con la palabra emergencia no nos referimos pues a un suceso, accidentes, peligros o desastres. El término emergencia fue acuñado hace más de un siglo por el filósofo inglés Lewis, en 1875, quien hizo la distinción entre compuestos resultantes y compuestos emergentes en relaciones químicas. En los emergentes no se pueden rastrear los pasos del proceso que les dio origen, mientras que en los resultantes sí se puede hacer. ¿Cuándo surge la emergencia? La emergencia consiste en el surgimiento espontáneo de un nuevo orden, las fluctuaciones en el ambiente, amplificadas por circuitos de retroalimentación, y que se presentan en puntos críticos de inestabilidad. Son las que dan origen a la emergencia. Resultan entonces situaciones novedosas cualitativamente diferentes de los fenómenos de los que se han surgido. Pero no todas las estructuras emergentes son las mejores. Como ejemplo de estructuras emergentes de connotación negativa, está el surgimiento de una gran red de criminalidad mundial, manifestándose en aspectos tales como el tráfico de drogas, contrabando de mercancías, el tráfico de personas, entre muchas otras cosas más. Capítulo 6. No linealidad. ¿Qué se entiende por este concepto? El concepto de no linealidad, comúnmente conocido como el opuesto a lo lineal, es cuando los eventos siguen una secuencia esperada en línea recta. Lo no lineal sería entonces cuando en vez de un trazo lineal secuencial, encontramos una maraña de trayectorias. Esta maraña es también una característica de los sistemas complejos. Un sistema no lineal es aquel en el que el efecto es desproporcionado a la causa. En un sistema lineal, una causa de magnitud determinada produce un efecto de magnitud similar. Según el diccionario inglés de Oxford, se entiende como no lineal lo que no está agregado en línea recta. Problemas no lineales. Según Scott, hay tres grandes clases de problemas no lineales: el caos de baja dimensión, solitones y ondas de reacción-difusión. En el caos de baja dimensión se puede hacer predicciones sobre el comportamiento de ciertos sistemas dinámicos muy simples. Tal es el caso del fenómeno conocido como el efecto mariposa, que pueden presentarse en sistemas con tan solo tres variables dependientes. Solitones. El término solitón fue acuñado por Norman Zabusky y Martin Kruskak para indicar las propiedades similares a las particularidades de soluciones de ondas solitarias en sistemas de ondas conservadoras de energía. Ondas de reacción-difusión. Desde hace mucho tiempo se sabe que las ondas localizadas de actividad viajan a lo largo de los nervios motores a los músculos y entre las neuronas cerebrales. Aquí ocurre una interacción entre la liberación y el consumo de energía a través del proceso disipativo.
Como ejemplo tenemos la energía química acumulada en una vela de cera y liberada en una llama móvil a la misma velocidad que es disipada por la radiación del calor y la luz. Capítulo 9. Caos, borde del caos, atractores. ¿Qué se entiende por caos en las ciencias de la complejidad? En las ciencias de la complejidad o dinámica no lineal, uno de los aspectos más popularizados ha sido la teoría del caos. Se refiere a una mezcla entre el orden y el desorden, de regularidad e irregularidad. Este elemento de la complejidad comenzó a ser conocido ampliamente a través de la publicación de libros del caos de James Craig. Borde del caos. El término de borde del caos fue acuñado por el matemático Johnny Farmer para designar un estado descubierto de Chris Lacton en sus trabajos de autómatas celulares. Es una transición entre un estado en donde el autómata eventualmente se está repitiendo a sí mismo y otro estado donde se generan estados al azar que nunca se repiten. Debemos acostumbrarnos a ver nuestras organizaciones que son sistemas dinámicos no lineales, como lo que son sistemas de continuo movimiento, nunca estáticos, sujetos a lo no lineal. Es decir, pequeñas acciones, pequeñas causas pueden generar grandes efectos y por lo tanto imposibilitan la predicción. Las perspectivas del caos explican el fenómeno de que cuando se trata de planificar algo a largo plazo y obtener resultados específicos, en esta clase de sistemas generalmente fracasará. ¿A qué se le llama atractor? Un atractor es un conjunto al que el sistema evoluciona después de un tiempo suficientemente largo. Para que el conjunto sea un atractor, las trayectorias que le sean suficientemente próximas han de permanecer próximas incluso si son ligeramente perturbadas. Tipos de atractores. Atractores extraños. Los atractores extraños muestran patrones de comportamiento, formas o movimientos que no se repiten nunca de manera exacta, pero que sin embargo muestran similitudes entre sí. Bifurcaciones. Se conoce como bifurcación el cambio dinámico en las trayectorias de un sistema en el espacio-fase. Aparece un nuevo atractor y el sistema se enrumba en una nueva dirección. Capítulo 15. Incertidumbre, sorpresas y consecuencias inesperadas. En casi todos los elementos de la vida cotidiana, la predicción y la incertidumbre total no son cosas posibles. Aunque quisiéramos que así fuera y calificamos la sorpresa y la incertidumbre como algo negativo e indeseable, la vida con su condición ineludible de la complejidad constantemente nos lleva hacia caminos y paisajes donde la sorpresa impera. En 1516, Sir Thomas More escribió: "Y ocurrirán como una complicación de enfermedades, que por aplicar un remedio a una llaga provocarás otra, y que lo que elimina un síntoma produce otros". Ley de las consecuencias inesperadas. Aunque se tengan experiencias pasadas parecidas a la situación que se enfrenta, de hecho se trata de experiencias diferentes. Ejemplos de consecuencias inesperadas. Los ejemplos de consecuencias inesperadas son muchos, y en casi todos los campos algunas consecuencias traen beneficios inesperados. Otras acarrean efectos negativos, y muy distintos a los que se propuso lograr, como por ejemplo la introducción de conejos en Australia y Nueva Zelanda, con fines de nuevas fuentes de alimentación. Ha llevado a que los conejos sean una importante plaga salvaje en estos países. O también como olvidar que al endurecer las penas por conducir en estado de ebriedad en Estados Unidos en los años 80, llevó a un aumento de los accidentes donde los conductores huían de la policía. La incertidumbre y la sorpresa son inevitables. La ciencia de la complejidad nos ha enseñado a esperar lo inesperado, en gran variedad de sistemas físicos, biológicos y sociales. Con frecuencia, ante una sorpresa las personas tratan de negar su existencia, o de normalizarla, ya que puede verse como significado de fallas, errores o una amenaza a la confiabilidad de la organización. Cuando enfrentamos la sorpresa con una actitud positiva y tratamos de resolver los problemas inesperados, podemos recurrir a la creatividad y provocar el surgimiento de nuevos enfoques de comportamiento. Capítulo 18. Fractales. ¿Qué son los fractales? Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Pero ¿por qué es importante saber sobre fractales? La geometría euclidiana, que data de hace más de 2000 años, es la geometría de las líneas, los triángulos, cuadrados, polígonos y círculos de dimensiones regulares. Pero en la naturaleza muy pocas cosas poseen este tipo de irregularidad. Por el contrario, lo que abundan son las formas irregulares, fraccionadas a las que solo de manera artificial se puede asemejar con figuras geométricas de la geometría de Euclides. También gracias a los fractales se llega a representar mejor las dinámicas ecológicas.
como el flujo de sangre en las venas y arterias, el sistema nervioso, los ritmos cardíacos y también la música y el arte. Capítulo 25. Simple, complicado, complejo o caótico. En términos prácticos, la principal diferencia entre los sistemas complicados y los complejos es que los primeros, por lo general, conociendo las condiciones iniciales, se pueden predecir los resultados. En un sistema complejo, dependiendo de las interacciones de los elementos en el sistema, las mismas condiciones dan partida que pueda reproducir resultados diferentes. Modelo Sinefin. En este modelo tiene 5 dominios: el conocido, el de lo conocible, el de lo complejo, el del caos y el del desorden. En el de lo conocido, que es de lo simple, las relaciones de causa y efecto se pueden percibir, son receptibles y predecibles. En el dominio conocible, el de lo complicado, las relaciones de causa y efecto, aunque existen, pueden ser no conocidas en forma completa, o solo ser conocidas para un número limitado de personas. En el dominio de lo complejo, los patrones emergentes no pueden predecirse, solo identificarse de manera retrospectiva. El cuarto dominio es el del caos. Aquí no hay relaciones de causa y efecto que se puedan percibir, y el sistema es turbulento. No hay tiempo para investigar el cambio. Hay un potencial de orden, pero pocos pueden verlo. El quinto dominio es el dominio del desorden. Es el lugar donde no se sabe todavía cuál es el tipo de causalidad que existe. Es como el lugar de donde se parte para hacer el uso del modelo. Según algunos autores, la complejidad puede estar presente en menor a mayor grado en todas las situaciones de la vida, y puede resultar un poco peligroso tratar de ajustar forzosamente una situación dada una sola categoría. Capítulo 26. La transdisciplinariedad. Es un esquema cognitivo que permite atravesar las disciplinas o espacio entre dos dimensiones donde se evidencia un constante flujo de información. Surgió en los años 70 en los trabajos de Jean Piaget, Edgar Morin, Eric Jantsch y algunos otros. Jean Piaget indicó la transdisciplinariedad no estaría limitada a las interrogaciones o reciprocidades entre las investigaciones especializadas, sino que localizará estos vínculos dentro de un sistema total sin límites estables entre las disciplinas. En 1994, en el Congreso de Arravida, en Portugal, se realizó el primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, de la cual surgió la Carta de la Transdisciplinariedad. En esta carta se hacen consideraciones sobre el crecimiento exponencial del saber humano, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. La multidisciplinariedad se refiere al estudio de un tópico de investigación no solo en una disciplina, sino que en varias al mismo tiempo. Esto permite la incorporación de múltiples perspectivas sobre un mismo problema determinado. Por otro lado, la interdisciplinariedad corresponde a la transferencia de métodos de una disciplina a otra. En este enfoque posibilita la generación de nuevas disciplinas. Y finalmente, la transdisciplinariedad, que abarca lo que está entre las disciplinas, lo que atraviesa las diferentes disciplinas y lo que va más allá de todas las disciplinas. A esta metodología pertenecen los siguientes 3 axiomas. El axioma ontológico: en la naturaleza y en estos conocimientos de la naturaleza hay diferentes niveles de realidad y correspondientemente diferentes niveles de percepción. También tenemos el axioma lógico: el paso de un nivel de realidad a otro, que se asegura por la lógica del medio incluido. Y por último, el axioma de la complejidad: la estructura de la totalidad de los niveles de la realidad y percepción de una estructura compleja. Cada nivel es lo que es debido a que todos los niveles existen al mismo tiempo. Pero sin nada más que agregar, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.